Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente controlando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú?
Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente controlando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú?
Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente controlando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves felizmente controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte felizmente controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte felizmente controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte felizmente controlando la realidad, así como tú te ves felizmente controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte felizmente controlando la realidad, así como tú?